Estamos en nuestro segundo estudio, el tercer estudio que es el segundo en realidad, porque en definitiva no hemos terminado el segundo. Les recuerdo a los que nos vean también por el curso aquí que tenemos estas hojas que ustedes pueden bajar, en principio descargarlas, ¿no? Pero claro, después como hay que escribir, entonces si no se puede imprimir, por favor, pídanme una copia en cualquier otro momento. ¿Quién no tiene esta copia? Uno. Dáselo a él y les voy a añadir una hoja. Entonces vais a añadirle una hoja a esto que faltaba, estas preguntas para hoy y para la próxima vez. ¿Pasar todo? Sí. Sí, Y que cada uno recoja uno. Es verdad. Qué simple es eso. Esa es una hoja nueva. Sí, que se añade a la segunda parte. Muy bien. Se añade el capítulo nuevo. ¿Así? Al 2, al número 2. Tú ya la tienes tú, yo creo que ya está grafada. Ya se aguanta. ¿Tú ves? Ya está grafada, sí. Sí, yo la tengo también. Muy bien. ¿La tenemos? Muy bien. Falta la 31. La mía llega hasta la 31. La mía también llega hasta la... No, 31. 33. Ah, pues la 32 no la hacemos y ya está. Ah, bueno. Ya está, bastante. 31. Bueno, les recuerdo que el propósito de este estudio era dar por lo menos 4 razones por las que un texto bíblico es necesario para el mensaje. Hemos hablado de la Biblia, de ser los mensajes cristocéntricos y bíblicos, ante todo, ¿vale? Indica 5 consejos de cómo seleccionar un texto. Esto lo terminaremos de ver hoy. Y nombrará por lo menos 7 métodos que se pueden usar para interpretar correctamente el texto. Ok, eso hemos visto ya la vez pasada, vamos a ello. Hemos visto la necesidad de un texto bíblico para cada mensaje. Entonces, el texto da autoridad al mensaje, porque el texto obliga al predicador a mantenerse dentro del tema. El texto promueve en la congregación el deseo de conocer y amar la Biblia, y el texto ayuda a captar la atención del oyente. El texto da confianza al predicador. ¿Y hemos llegado hasta aquí? ¿No? ¿Sí? No. Hemos ido más lejos todavía, ¿no? Hasta la pregunta 14. Consejo para seleccionar un texto. Eso no hemos visto, ¿no? Hasta la pregunta 14 Sí, hasta ahí llegamos usando como el texto familiares o como... Exactamente, hemos visto buscar la dirección de Dios, obviamente en la oración, hacer uso de toda la Biblia, porque creemos que toda la Biblia es inspirada por Dios, tanto por el Antiguo como el Nuevo Testamento, y naturalmente más necesitaréis o más tendréis la posibilidad de compartir el Evangelio con otros, más os daréis cuenta de la necesidad de conocer la Biblia en su totalidad. ¿De acuerdo? Es dando de comer que uno se da cuenta que tiene hambre. ¿Vale? Entonces pero es lo bueno de la cosa, porque cuando uno simplemente escucha y no da, no recibe más. Pero cuando uno da, entonces sí empieza a recibir, porque sabe la necesidad. Y en vuestros grupos caseros, en vuestras células, os vais a encontrar con necesidades muy grandes de repente, de más conocimiento, de más entendimiento de la Biblia, de mejor interpretarla y de tener más seguridad en lo que Dios dice y menos en lo que ustedes piensan. ¿Ah? Y es lo fundamental, en definitiva, de la predicación. Ok, nos hemos quedado a hacer uso de toda la Biblia al final de esto, ¿verdad? Vamos a seguir entonces en esta idea. Simplemente antes que vayamos más adelante, les recuerdo la necesidad, hablamos de la necesidad de tener libros y de tener recursos y fuentes y dónde. ¿Eh? Sí. No todo, porque he puesto marcado aquí que nos hemos parado en escoger el texto de acuerdo a las necesidades de la congregación. Vale.
ahí nos quedamos, ¿no? Bueno, pero la vez pasada hemos hablado de la necesidad de recursos a través de libros, a través de diccionario bíblico, porque hay muchas palabras que encontramos en la Biblia y que son absolutamente necesarias explicar. Aquí tenemos un diccionario bíblico, por ejemplo, desgraciadamente está en francés, así que lo siento, no les va a ayudar mucho, ¿verdad? Pero bueno, existe la versión española, obviamente, hay varias versiones en español, varios diccionarios de español. Ustedes tienen la tremenda oportunidad, cosa que no tenía cuando tenía vuestra edad, de poder acceder a internet y por principio poder encontrar lo que queréis. Pero también no, internet es muy peligroso porque podéis encontrar otras cosas, otras varias tonterías, incluso cuando se trata de la Biblia, ¿vale? Pero buscan fuentes buenas para poder nutriros y no tomáis, por ejemplo, leéis un texto y encontráis una palabra rara, que no saben lo que significa, o incluso sabéis, o tenéis una vaga idea de lo que significa, ¿verdad? Y porque hay muchos textos bíblicos que son complicados, o textos, o palabras, no sé, propiciación, igual, ¿qué querrá decir eso, no? ¿Verdad? Y leímos ahí, lo oímos al predicador que lo dice, el Felipe que lo dice el domingo ahí con todo énfasis y tal, y la gente, ay, qué bien, qué bonito, pero ¿saben lo que significa eso? Pues no lo sé. ¿Para qué? Entonces, ¿no? Es importante que en vuestro estudio personal no saltéis por encima de palabras que no entendéis. Dice, bueno, pues voy a ver lo que hay diccionario, por eso hay Wikipedia, pero Wikipedia a veces es un poco caro. Pero si bien curiosamente cuando se trata de palabras bíblicas siempre empieza con comentarios bíblicos, después se desvían muchas veces en gente que han puesto otros comentarios ahí que no tienen mucho que ver, pero bueno, por lo menos es una fuente. Pero después está el diccionario español también, lo podéis acceder en internet. Y hay diccionarios bíblicos, obviamente, que están concentrados en explicar la terminología bíblica. Una palabra en español puede decir una cosa, pero en el sentido bíblico puede quizás sugerir otra cosa. Eso es para el diccionario, pero después tenéis, por ejemplo, tenéis Biblias que vienen con comentarios. Aquí tenemos la Biblia de referencia Thompson. No sé si habéis oído de esto. Es una Biblia muy interesante porque vienen con muchos temas. El señor Thompson, no sé si es Scofield o Thompson, uno de los dos, no sé, era un estudiante de la Biblia muy fuerte, un predicador muy antiguo, pero tenía apuntaba sus cosas ahí, apuntó tantas cosas y sus apuntos eran tan interesantes que editaron una Biblia con sus apuntos. Y entonces se llama la Biblia Thompson. ¿Veis? Que todo eso son de referencia bíblica, todo eso es sobre palabras, sobre temas de la Biblia. Así que si ustedes tenéis la oportunidad de haceros con la Biblia Thompson, es una buena cosa, ¿vale? Pero después hay otras Biblias y otras Biblias de estudios, y hay Biblias de estudios modernas, ahora muchas que han salido nuevas, no las conozco todas, pero bueno, creo que el material que se edite, por lo general, cuando es editado por los evangélicos, por lo general es bastante serio, no es cualquier cosa. No vais a buscar Biblia de versión Nuevo Mundo, obviamente, que son de los testigos de Jehová, entonces ya es otra cosa. Pero por lo general las editoriales cristianas, cual sea que sean más pentecostales o más tradicionales, son bastante serias y bastante interesantes, entonces podemos confiar bastante en ellas, ¿vale? Y después tenemos comentarios, ¿ok? Los comentarios, entonces, eso es un comentario al Nuevo Testamento de McDonald's, es un comentario completo de todo el Nuevo Testamento. Es decir, cada McDonald's no vais a encontrar ninguna salchicha metida ahí dentro, ¿vale? Pero bastante comida y bastante, ¿vale? Aparte de eso, pues saben ustedes que cada pasaje, cada versículo es comentado de forma bastante corta, porque finalmente sería más completo, ¿entendéis? Pero le es práctico cuando estáis preparando una predicación o lo que vais a decir sobre un versículo. Pues el versículo me llama mucho la atención, ¿vale? Pero añádale
búsqueda personal en el libro este o en el comentario de este o lo que sea. Eso se llama el comentario William MacDonald. En este caso pues es completo del Nuevo Testamento, los hay del Antiguo Testamento también, y los hay de los libros concretos. El señor MacArthur es muy famoso, vive todavía, y lo vemos en todas partes. Incluso lo saludé y me firmó un libro también, o no, una Biblia que tengo ahí de él. Y muchos comentarios. Él ha sido un gran escritor, muy tradicionales, muy directo, y no todo el mundo comparte sus comentarios, pero bueno, yo creo que son muy serios y vale la pena referirse a ellos. Eso solamente la primera Corintios, ¿ves? Y después tenemos a los Romanos del capítulo 9 al 16 y del 1 al 8, así que son 2 tomos, ¿ves? Y y yo tengo un montón ahí, cogí ahí porque no me cabían las manos, pero bueno, digo que si acaso un día hacéis un trabajo concreto y necesitáis algo, siempre se le puede pedir. Si me los alquilan a un buen precio, bueno. No, pero no, lo tengo aquí a disposición de mis padres. Pero les tengo mucho cariño a los libros, y hay que tener mucho cariño a los libros, ¿vale? Y después, más fácil todavía, tenéis predicaciones. Tenéis libros que dan esquemas de predicaciones. A veces son predicaciones escritas completas, como los discursos de Spurgeon. Eso es un clásico de toda la vida. Pero hay muchos otros que han publicado libros, y hay otros que han publicado libros de bosquejos bíblicos, que no vienen completo todo el pensamiento escrito, sino que viene estructurado el sermón, ¿no? Y ahí está 110 sermones de Vila o de otros. En fin, hay hay muchísimo material, así que no es por falta de material que vais a decir yo no sé qué hacer, ¿vale? Y hoy, al final de este curso, hoy les voy a decir algo, una tarea que tenéis que hacer, porque los 2 próximos martes no estaré. Entonces no os vais a quedar los brazos cruzados, ¿vale? Y vais a tener que trabajar en grupo, en pareja o en no sé, y veréis cómo lo podéis hacer, pero vais a intentar hacerlo. Seguimos entonces. ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿Estáis con vuestras hojas de trabajo? Porque como les dije, hicimos hasta el 14, ¿verdad? Sí, no me acuerdo bien. Bueno, ahora tenemos que escoger un texto de acuerdo a la necesidad de la congregación. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Yo creo que va como de sentido común, ¿verdad? Muchas veces el predicador, desgraciadamente, muchas veces predica lo que le gusta, pero no forzosamente lo que necesita su audiencia. Y entonces tenemos que hacernos la pregunta siempre, pero vamos, este texto que me gusta o esta idea que me parece genial, ¿realmente es lo que necesita oír la gente de mi congregación? ¿Qué te ríes? De la respuesta ¿Ah? Bueno, así que la predicación tiene que procurar satisfacer la necesidad de la congregación. Debe haber una unidad entre el texto y el contenido del mensaje. El mensaje también debe encauzarse hacia el mismo fin. Es decir, que tú tienes un texto, tú tienes un pensamiento de mensaje a través de ese texto, pero después tiene también que corresponder a la necesidad de la iglesia, de lo que va a necesitar la iglesia, ¿okay? Si en su estudio cotidiano el predicador encuentra un buen mensaje en un texto, pero sin relación con las necesidades actuales de su congregación, es preferible que lo proponga o lo posponga, para una fecha próxima. Esto puede guardar el material, dice, bueno, pues lo guardo aquí al lado en una carpeta, y cuando veré la necesidad, pues ya sabré dónde está y podremos hablar sobre ello, ¿no? El mensajero de Dios debe de ser como un pastor de ovejas, ¿no? Que cuando las ovejas tienen sed, no le dé azúcar. Y cuando las ovejas tienen hambre, no le da otra cosa que comida. Y si tienen sed, hay que darle agua, obviamente. Entonces, nosotros tenemos que ser, ¿cómo se dice?
cuidadoso y vigilante un poco de lo que necesita la gente, según su nivel y según sus preocupaciones y sus problemáticas y su situación de vida. Ok, pasamos al otro. Tener cuidado que se seleccionen tanto textos fáciles como difíciles. Otra recomendación que nos hacen ahí en este estudio es de tener cuidado que se seleccionen tanto los textos fáciles. Ustedes probablemente saben lo que significa tener un texto fácil, que conocen, que habéis leído varias veces, que sabéis bien lo que significa, si bien siempre les recomiendo volver a buscar un poco más de significado sobre el texto. Decimos, porque de tal manera amó Dios al mundo, pues sí, lo sabemos bien, este texto y tal, es un texto fácil, pero tiene sus dificultades, ¿no? Porque está en un contexto también que es muy importante, y sabéis a quién se lo dijo eso, ¿no? ¿A quién se lo dijo, Javi? Jesús lo dijo a alguien, ¿no? ¿A quién? A Nicodemo, ¿no? ¿Y quién era Nicodemo? Era un maestro, un conocedor de la Biblia. Bueno, entonces, ve, está bonito el versículo, sí lo sé, pastor, lo sé de memoria, pero vamos a ver, ¿cómo, en qué contexto lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿En qué momento? ¿A quién se lo dijo? ¿En qué manera? ¿Qué significa todo eso? Sí, sabemos que es Juan 3:16. Ah, lo sabemos, por fin, después de 10 años. Lo sabemos. Pero, ¿entendéis? Pero vuelven a leer todo el capítulo 3. No los 3:16, todo el capítulo 3. Y veréis en qué circunstancia ha sido dicho, por qué ha sido dicho, en qué contexto. ¿Qué significa todo? Es un texto maravilloso, pero vale la pena estudiar. ¿Ok? Simplemente para decirle esto, ¿no? Cuando coges un texto fácil, no penses que es tan fácil como uno puede pensar. Tenéis que seguir estudiando. Pero cuando coges un texto difícil también, entonces no vais a predicar solo sobre el texto fácil, que son fáciles de entender. También se puede predicar sobre otros textos más complicados. Hay gente que hicieron predicaciones sobre las descendencias de uno, ¿no? y engendró, no sé. De repente uno se pega un sermón sobre esto y yo cómo habrá salido de esto, pero no. ¿Vale? Textos difíciles, hay textos muy difíciles en la Biblia de entender y de explicar, y vale la pena a veces pararse sobre esto, ¿no? Pero bien, depende de la audiencia que tienes, obviamente. Ejercicio 16, ustedes siguen los ejercicios, ¿no? Habéis hecho el ejercicio 15 antes del final, de antes de esto, 16 dice, ¿no? Así que no todo el tiempo debe predicarse únicamente de los textos fáciles, es bueno de vez en cuando estudiar los difíciles. Aunque estos requieren mucho cuidado y tiempo, ¿no? Es necesario consultar algunos buenos comentarios sobre este tipo de texto. No se debe predicar, sino hasta saber exactamente el significado correcto. Y cuando uno descubre, les garantizo, cuando un texto es difícil, pero uno descubre realmente el significado, entonces aporta más fuerte, porque estos textos a veces son muy importantes, difícil de entender, pero cuando empieza a captar realmente lo que quiero decir, muchas veces tiene una profundidad tan poderosa, y en el fondo hay un mensaje poderoso que Dios nos quiere transmitir. Ejercicio 16. Les garantizo que la Biblia es como los tesoros, ¿no? A veces los más valiosos son los que más difíciles de encontrar, ¿no? ¿Verdad? Y la Biblia es un poco así, ¿no? Cuando uno escudriña la Biblia, encuentra revelaciones de Dios que son muy, muy poderosas, que no saltan a la vista a la primera y hay que buscarlas, ¿no? Ok, después usar también textos familiares o comunes. A veces hay la tendencia de pasar por alto textos como Juan 3:16 y Lucas 15, por ejemplo, el Salmo 23, Isaías 53,
y otros semejantes por el solo hecho de que ya se han predicado demasiadas veces sobre ellos y los consideran como textos bastante conocidos por la congregación. Se cree que no hay posibilidad de sacar algo más profundo de ellos. Pero esto es un error. La Biblia es como el metal, que mientras más se frota, más brilla y más produce luz. ¿Vale? Entonces, hay texto, una vez más, Juan 3:16, pero habéis visto Lucas 15, ¿de qué trata? Miradlo. ¿Estás seguro? Lucas 15. Sí. La parábola de la oveja perdida. La oveja perdida. La parábola de la moneda perdida. Y del hijo pródigo perdido. Son las parábolas de las cosas perdidas. Es una cosa perdida, un animal perdido y una persona perdida. Van los tres juntos porque realmente el mero hecho de que Lucas los haya concentrado en el mismo texto, tienen similitudes entre ellos. Sin embargo, a veces en las diferencias encontramos más ideas y más cosas más profundas, ¿vale? Por eso es interesante predicar sobre las parábolas. Háganlo, veréis lo bueno que es. ¿Vale? El Salmo 23, ¿de qué trata? Sí, no es para predicar los entierros, ¿no? Vale. Pero él acaba de nombrarlo hace un momento, este hombre. ¿Y Isaías 53? Habla de la... Sufrimiento de Jesús, ¿no? Sí. ¿Ah? Lo del sufrimiento que iba a pasar. Tal un cordero fue llevado al matadero, ¿no? Si no me equivoco. También puedo equivocarme yo. Vale. No debes olvidarte que los grandes predicadores han basado sus mensajes más famosos y de mayor resultado en estos textos conocidos. Son muy familiares por ser ricos en enseñanza. Para predicar de ellos se necesita mayor preparación a fin de hacerles reducir y revivir ante los oyentes. El fracaso reside en confiarse demasiado en el conocimiento de ellos. Esto puede traer como resultado un mensaje rutinario y aburrido. Así que, de todas maneras, a ustedes les recomiendo empezar por preparar predicaciones sobre el texto conocido, ¿vale? Y sobre el texto, vamos a decir, clásico. No sé si ustedes hay predicaciones en la Biblia que tienen como meta la conversión de las personas. Se llaman predicaciones evangelísticas, ¿vale? Y hay otras predicaciones que persigan la edificación de las personas que ya conocen a Cristo. Lo máximo posible que estamos haciendo en los domingos por la mañana, por lo general estamos hablando de edificación y no de salvación. Si bien tratamos de poner, porque siempre hay personas nuevas, y tratamos de volver a nombrar lo que hizo Cristo por nosotros y su sacrificio en la cruz, y llamar a las personas a que lo acepten en sus vidas. En una iglesia como la nuestra, que cada domingo viene gente nueva, o si sabemos muy bien si están convertidos o no, es bueno tener un paréntesis siempre así, pero no podremos continuamente hablar de eso. Tenemos que hablar a la asamblea y la gente que está aquí, porque necesita más conocimiento y más crecimiento a nivel personal. Entonces se llama eso un culto de santificación, más bien, ¿no? De edificación, podemos decir. Por eso las predicaciones del domingo no son directamente evangelísticas, sino son más de edificación personal. Pero para ustedes quizás la necesidad va a ser más premiante de prepararos para predicar a gente no convertida, a gente que no sabe nada, ¿sabes? Porque en definitiva, entonces es bueno tener en mente varios pasajes que les ayudarán realmente a predicar el Evangelio a las personas. Y hay multitud de pasajes en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento,
y hay, ¿cómo se dice?, pasajes reconocidos. Bueno, hablamos de Nicodemo, pues Nicodemo es un ejemplo, la mujer samaritana es otra, las predicaciones de Pablo y de Pedro en los Hechos de los Apóstoles también, hay las explicaciones que da Pablo en Romanos 3, 6 y 23, creo, no, o sea, 3:23 y 6:23. O sea, hay un caminar dentro de los romanos que tienen ¿cómo se dice?, una similitud en los versículos, y se llama el camino de los romanos, no sé, y que enseña la salvación de forma muy concreta y muy directa. Pero bueno, si un día podemos hacerlo, lo haremos como ejercicio, ¿verdad? Pero eso es lo más necesario. Pero obviamente tenemos que estar preparados a todo tipo de comunicación, ¿vale? Ok. Ejercicio 17 y 18, ¿los habéis hecho? Ok. Y vamos a ver métodos para la correcta interpretación del texto. Ahora hemos visto la necesidad de escoger textos bíblicos, pero ahora tenemos un texto, hemos escogido un texto y nuestra problemática va a ser darle una correcta interpretación a este texto. ¿Estáis de acuerdo que la interpretación de un texto también entra en algo muy lógico y muy importante? Está bien de decir, voy a coger la historia de Nicodemo, vale, porque he oído muchos que lo hablan y me han llamado la atención, me parece estupendo. O Juan 3:16, vale. Pero para darle una correcta interpretación a este texto va a ser necesario buscarla y interpretar el texto en su contexto de forma correcta. El Espíritu Santo es el intérprete por excelencia de la Biblia. Sin el Espíritu Santo estaríamos incapaces nosotros de interpretar correctamente lo que decimos. Es el Espíritu Santo que nos abre los ojos y por eso tenemos que buscar siempre su dirección y su ayuda en cualquier momento. Lees un texto de la Biblia por la mañana y te aconsejo de hacerlo de forma regular. Coge un texto de la Biblia, lo lees, no hace falta que leas mucho, y le pide que realmente el Espíritu Santo te ayude a entender, a interpretar lo que acabas de leer. Y verás cómo te surgen muchas ideas si no vas demasiado deprisa. Porque nosotros vamos deprisa, leemos un texto, o vemos y pegamos la Biblia y nos vamos al trabajo. Sí lo hacemos. Sí lo hacemos. Entonces, realmente les recomiendo, cogen tiempo para leer, pero a leer como decir, voy a tomarme este plato con tranquilidad, y pedir al Espíritu Santo que les ayude. El peligro puede ser doble. Primero, descartar los métodos convencionales en forma absoluta y confiar demasiado en ellos, olvidando la necesidad de depender de la oración. Es decir, tenemos un texto y podemos decir, bueno, el Espíritu Santo ya me conducirá y todo lo que voy a pensar es lo bueno. Eso es una cosa, pero también es una buena cosa ir a las referencias, ir a los comentarios y buscar ayuda por otras partes. No es que el Espíritu Santo nos va a confundir, pero creo que la gente que ha escrito estos libros también fueron guiados por el Espíritu Santo en su momento, ¿vale? Y tenemos que respetar también, y nos ayudarán ellos también ahí. Muy bien, ejercicio 19. Sí, dijiste los peligros, ¿verdad? ¿Ah? Los peligros. Sí, los peligros es o de confiar únicamente en el Espíritu Santo, decir, bueno, en lo que me dice el Espíritu Santo, exactamente. Yo cojo un texto, Señor, yo sé, qué bien, ¿no? Bueno, está bien que el Señor te inspira, pero también tiene que comprobar y ver si realmente esta inspiración proviene del Espíritu Santo o si es un pensamiento tuyo raro. Esto. Y hay muchos predicadores que justamente dice, el Señor me dijo, y nombra un versículo bíblico y te larga una explicación del versículo bíblico que no tiene ni pies ni cabeza.
qué? Porque de repente han tenido una iluminación en vez de saber la cual. Es bueno volver también a leer otros comentaristas y ver un poquito lo que dicen. Es interesante de ver que en un comentario a otro a veces no hay contradicciones, pero no dicen exactamente lo mismo. Así que nos da apertura de interpretaciones que son, pueden ser diferentes. Por eso es necesario todo. Y luego, Pero ahora es solamente confiar en esto. Y no confiar en la provisión del Espíritu Santo. Hacer uso del contexto. Entonces la primera recomendación, ¿ok? La primera recomendación es hacer uso del contexto. El contexto es todo el material que antecede y sigue el texto. ¿material de qué? Que antecede, que viene anteriormente al texto y lo que le sigue. Por ejemplo, volvemos a nuestro Juan 3:16. Después yo le pregunté, pero ¿a quién se refería Jesús cuando dijo eso? Porque si coges solo este versículo, os vais a perder la mitad de la historia, ¿no? O más grande. Tenéis que saber que Jesús estaba en discusión, en conversación con Nicodemo en todo el capítulo 3, ¿vale? Incluso este capítulo 3, que es increíble, termina con una referencia a Jesús que dice: y de tal manera la serpiente fue elevado en el desierto, el Hijo del Hombre tendrá que ser elevado también. Oh, todo el mundo lee eso, qué bonito. Le pregunto, ¿a qué se refiere esta historia? A la serpiente de Moisés. Sí, sí, pues le dijo hace tiempo, ¿verdad? Me parece bien que os recuerde esto, pero... Al Éxodo. Al Éxodo, el momento en que puede... Exactamente. Una plaga de Además, serpientes. esta historia no está en el Éxodo, está en las Crónicas, creo. Pero justamente, curiosamente, creo que no se encuentra en Éxodo, sino que se encuentra... Pero sí en el periodo de Éxodo. En el periodo de Israel. En el desierto. Pero bueno, eso ya lo vemos en su momento. Pero la cuestión está ahí, ¿me entendéis? Es decir, nos perdemos el significado de un texto si no vamos a su contexto. El contexto es todo el material que antecede y sigue el texto. Cuando es considerado ampliamente proporciona una mejor interpretación del texto. Si tú lees un buen trozo antes y lees un buen trozo después, entonces podrás ver en qué contexto Pablo o quien sea ha escrito esto y por qué lo ha escrito y a quién lo ha escrito, que es muy importante. Tomando como ejemplo el capítulo 7 de los Romanos, por ejemplo, es difícil llegar a una correcta interpretación del mismo sin haber leído todos los Romanos anteriormente. Pero ¿sí? También podemos decir que el contexto, por ejemplo, muchas veces, muchas veces en el Nuevo Testamento hay asuntos, digamos, culturales que no aparecen relacionados en la Biblia, pero que conocerlos nos permiten comprender por qué se hizo esa mención. Por eso después dice conocer dice el fondo histórico. Está el contexto, ¿no? Es decir, tú lees antes y lees después, porque no puedes coger un versículo suelto así y que a lo mejor este versículo está refiriéndose a una cosa concreta, ¿verdad? Y sacarlo de este contexto y pasa. El contexto sería como el marco en el que se encuentra. Exactamente. Y entonces la gente a veces ha interpretado versículos así por la cara. Que lo toman Y no literal. dentro del contexto. Que lo toman literal de lo como está la... Sin tomar en cuenta el contexto. Ajá, sin tomar en cuenta el contexto y muchas veces el trasfondo histórico por el cual fue escrito. Exactamente. Yo me acuerdo, no sé si es, yo creo que es en los Corintios, en el capítulo 2, creo, que dice: a todo aquel que mata al cuerpo, no sé si habéis visto eso, ¿no? Y claro, lo coges en este contexto así, dice: wow,
Uno, porque deja pensar, es el texto que la gente coge para el tabaco, ¿no? ¿Sabes? Que dice, tú no puedes fumar entonces porque te estás matando el cuerpo, y aquí dice Templo del Espíritu Santo. exactamente, el templo del Espíritu Santo, aquel que destruye el templo del Espíritu Santo será anatema o yo qué sé, o sea, es condenado, ¿de acuerdo? Entonces, como tú eres el templo del Espíritu Santo, si te destruye, cuando ves el contexto no tiene nada que ver con la persona, habla de a los que causan divisiones en el cuerpo de Cristo. Entonces se refiere a otro tipo. El templo de Cristo en los Corintios, en este momento, se refiere a la iglesia, a los que dividen a las iglesias. Estos son condenados porque se atacan al cuerpo de Cristo, destruyen el templo de Cristo. ¿Me entiendes? En este contexto podemos decir que no es falso de decir si te envenenas tu propia vida, obviamente estás envenenando el templo del Espíritu Santo, porque somos también a nivel personal templo del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Pero cuando habla de eso, Dios habla más de la comunión, donde hay comunión, hay la presencia de Dios. Y Dios está en medio de nosotros. ¿Vale? Entonces no vamos a desviarnos, simplemente para decirte que el contexto de un texto es muy importante conocerlo para poder interpretarlo de manera correcta. ¿Estamos de acuerdo? Bien se ha dicho, un texto sin su contexto es un pretexto. Vale. Ejercicio 2021. Vamos a avanzar porque si no. Después tenemos que estudiar el fondo histórico, naturalmente, eso no solamente el contexto, sino en qué plan histórico podemos decir, ¿no? Esto se refiere al lugar, la fecha, la circunstancia política, social y cultural de cuando se escribió el libro o pasaje particular de la Biblia. También se debe averiguar la vida del autor, las circunstancias de los individuos a quienes se dirige el escritor y el propósito central del escritor. Por eso si cojo, no sé, a los Corintios, ¿no? Pues tenemos que saber quién ha escrito, quién era, cómo es, su vida, conocer a Pablo. Con Pablo tenemos tantos libros y tantas referencias, es fácil, pero si le digo Santiago, bueno, ¿quién era Santiago? Pues es necesario saber quién era, cómo era, qué es lo que haya podido vivir, imaginarse su situación y por qué va a escribir de esta manera, ¿no? Si hablamos de David es otra cosa, ¿no? Y con todo lo que ha vivido, incluso en el tiempo de David, ¿en qué momento en su vida habrá escrito eso? Cuando dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿en qué momento de su vida? Cuando era jovencito, cuando ya había cometido pecado con Betsabé, ¿no? En fin, tenemos, entonces es bueno saberlo porque a la hora de explicar un texto, a veces es bueno también explicar un poquito el momento histórico y la situación que pasaba la persona en cuestión, ¿no? Tomando por ejemplo el Evangelio según San Lucas, cuando un predicador querrá predicar de algún pasaje de este Evangelio, será bueno que antes de hacerlo conteste la siguiente pregunta: ¿quién era el autor del Evangelio? Lucas no era un discípulo, sabes que era un médico que seguía a Pablo. ¿Y por qué escribió este Evangelio? Por una necesidad que había de... Por un encargo. Sí, un encargo. ¿Un encargo a quién? A Teófilo, un Teófilo que era un hombre importante seguramente, y entonces fue un evangelio escrito para una persona concreta, fíjate, y naturalmente para nosotros pues es fantástico, y como era griego probablemente Lucas, probablemente podemos decir que es el texto que más se va a adaptar a nuestra forma de pensar, mientras que Mateo va a ser un texto recomendable para los judíos. ¿Estamos? Juan va a ser un texto recomendable para los filósofos, porque toda su forma de escribir es más filosófica, no es filosófica, es palabra de Dios, ¿de acuerdo? Pero digo que lo mete el verbo, que era
con Dios y era Dios, vino en medio de los hombres. Claro, es una forma mucho más distinta que decir, vinieron los reyes magos a adorar a un bebé. ¿Vale? Entonces vemos, y también saber cuál es en qué circunstancias fueron escritos, cuál es el propósito central del cual fue escrito el texto, el texto bíblico en cuestión. El material para dar respuesta a estas preguntas pueden encontrarse en parte en el mismo Evangelio que estás leyendo, en otros libros o en comentarios, en diccionarios, hay muchos textos que están escritos incluso en vuestras Biblias, depende de las Biblias, que tienen un mínimo comentario antes de leer, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo. Hay una introducción añadida, explicación añadida, que no es la Biblia, sino es un comentario para explicar el contexto y la historia y todas estas cosas. Les recomiendo ver esto, ¿no? Muy bien, diccionario bíblico, etc. Cuando se examinan todas estas cosas, antes de preparar un sermón sobre el texto en cuestión, la predicación va a tener un sentido mucho más exacta y va a ser mucho más rica. Ejercicio 22. ¿Ya lo tenéis? Después conocer el significado de las palabras más importantes del texto. ¿Perdón? El 22 no pasa el ahorita, Si no puedes seguir a la velocidad, pues en casa también, ¿eh? ¿Vale? Porque yo les dejo hacer los ejercicios sobre el momento porque se refieren directamente a lo que acabo de decir, ¿vale? Entonces les es más fácil. Si esperáis estar en casa, pues es un buen ejercicio también, pero tenéis que memorizar muchas cosas. Va a ser más complicado, ¿estamos? Bueno, seguimos entonces. Otra sugerencia y otra recomendación es conocer el significado de las palabras más importantes del texto. Un diccionario bíblico y uno de la lengua española le prestarán una gran ayuda. El primero para saber el significado de las palabras que tienen un uso especial según la Biblia, y el segundo en relación a las palabras castellanas de difícil comprensión. Yo he notado, perdón que les diga, yo soy extranjero y meto la pata muchas veces y no sé qué, de cuánto, pero a veces empleo palabras normal que la gente ni sabe dónde están. Porque las traduzco del francés, que son muy utilizadas y quizás menos en español, pero entendemos a veces la gente emplear una palabra y qué habrá querido decir, y más con las palabras bíblicas, porque las palabras bíblicas, es por eso que es bueno leer varias versiones de la Biblia, varias traducciones, pero el hebreo y el griego son muy ricas en significado y pueden significar varias cosas. Es por eso que a veces los traductores de la Biblia tienen que arrancarse el pelo, por eso los traductores de la Biblia no tienen muchos pelos, caen en el pelo, ¿no? De lo complicado que es para elegir una palabra realmente significativa que corresponde al texto original. Y más aún cuando no han encontrado esta palabra, nosotros las leemos y no entendemos la profundidad de esta palabra. Por eso que es bueno cuando hay palabras un poquito complejas y difíciles, o que quizás hemos oído 40.000 veces en la iglesia, pero nunca nos hemos parado a descubrir qué es lo que significan. Es bueno coger un diccionario bíblico y decir qué quiere decir realmente eso, ¿no? Y hablamos de propiciación, en fin, en nuestro libro de doctrinas hay una serie de palabras ahí para hablar de lo que hizo Cristo por nosotros, una expiación. Ha expiado nuestros pecados. La sangre del Cordero fue derramada sobre nosotros. Pero la gente de la calle, la gente está un poco loca, ¿no? Pero
el texto bíblico tiene un significado absolutamente extraordinario, ¿no? Pero quizás hay que buscar palabras adecuadas para que la gente lo entienda y no utilizar este tipo de palabras. Pero es bueno, naturalmente, no ir demasiado deprisa en la lectura, y cuando lees un texto, lo repito, coge un papel, un lápiz, escribe las palabras que no entiendes y después vete a buscar el significado. Y de repente está como que el texto se va a iluminar. ¿Vale? Muy bien, por eso les será de gran utilidad a ustedes como predicadores tener un buen comentario bíblico en su biblioteca particular. Les recuerdo que eso es una inversión en dinero que vale la pena. Tener algunos de estos libros, algunos series, o, lo repito, como ahora todo está bajo internet y te tenés 3 veces más por más barato todavía, pues poder tener acceso a bibliotecas, a cursos, a no sé qué, a lecturas, es descomunal la cantidad de recursos que hay hoy en día. O sea, que uno no puede decir que en el tiempo de Spurgeon, puedes imaginar, en este tiempo había una Biblia, la Reina Valera, bueno, ellos utilizaban la versión inglesa, ¿vale? Y poco más. Y han escrito unos libros que fueron libros de lectura para millones de personas, porque es lo único que había hoy en día. Hoy en día las Biblias están repletas. Yo iba a Expolit, había como el donde trabaja aquí, que hay abajo, más grande todavía, lleno de stands de librerías bíblicas, todo relacionado con la Biblia, con las cosas de los cristianos. Entonces, podéis imaginar la cantidad de libros que son escritos cada día y que salen cada día. Tenemos recursos innumerables. Eso es bueno y a veces es un poco complicado porque también se han filtrado, se infiltran más bien unos comentarios que no deberían estar, pero bueno. Así que es bueno y les recomiendo buscar, poner un poco de dinero de vez en cuando, comprar un libro o inscribiros en un foro de internet donde realmente podéis acceder a este tipo de material. Bien, seguimos. Determinar si el lenguaje es literal o figurado. ¿Os dais cuenta de eso también? Sabéis que las parábolas son parábolas. Por eso son parábolas y por lo general son figuradas, ¿no? No son literales. Cuando Jesús dice tienes que nacer de agua y de espíritu, ¿es literal o es figurado, no? Ahora tú lees el Génesis y Dios hizo el mundo en 6 días, ¿es figurado o literal? Adán y Eva, ¿es figurado o literal? Entramos en polémicas, ¿no? Que tampoco es muy importante a veces de decidirse por una cosa o la otra. Lo importante es saber lo que quiere decir, al fondo, qué mensaje hay detrás de todo eso. Pero sí es importante cuando tú coges un texto bíblico, decir, bueno, ¿eso es literal o es figurado? ¿Vale? Es necesario examinar si las palabras en el texto quieren decir literalmente lo que expresan o tienen otro sentido. Esto es importante, pues corremos el peligro de interpretar erróneamente un texto, lo que tendría consecuencias desastrosas, obviamente. Ejercicio 25. ¿Cómo? El 25. 25. Ah, ya, no, el contexto. Venga, Marlene, anímate. El 25. ¿Eh? El ejercicio 25, ¿sí? Después, podéis hacer uso de los pasajes paralelos. Paralelos. ¿Para qué entonces? Paralelos. 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 No, paralelos. Paralelos. Vale, entonces el acento está en la E, más que en la para. ¿Y por qué no me corrigió eso si lo he puesto así?
No lleva acento, no lleva acento. ¿No lleva Sí, acento? yo lo escribí y lo digo ahí. No, yo, claro. Da igual. Paralelo. ¿Qué es un pasaje paralelo? Paralelo. Para todos los lelos que hay por ahí. Como ese, el ejemplo que diste De Isaías. como el ejemplo que diste que el hijo del hombre tiene que ser levantado. ¿Lelo? Como el ejemplo que acabas de dar del Antiguo Testamento, de la De la serpiente, lo que está en serpiente y el de Nuevo que el Testamento. Ah, también, sí. Eso se llama una semblanza. ¿No? Un pasaje paralelo es aquel que nos narra lo mismo, pero o sea, usando palabras diferentes o haciéndonos detalles de unos elementos adicionales en otro, por ejemplo, los evangelios. Los evangelios nos narran la pasión de Cristo y son 4 pasajes paralelos. Sí, también. Pero también hay paralelismo en las ideas. Obviamente los pasajes paralelos de los evangelios significan han sido contado historias, las mismas historias por 4 personas diferentes. Eso se llama los evangelios sinópticos, ¿vale? Pero sí, es el paralelismo que hay entre la historia concreta. O sea, Juan explicó que Jesús le dio de comer a 5.000 hombres. Y Marcos dice lo mismo con otras palabras. Y hay que ver si hablan, a veces los 4 evangelios hablan de las mismas historias, a veces un evangelio habla de una historia y los otros no. En fin. Pero claro, cuando ustedes preparan un texto, es bueno buscar el paralelismo que hay en los otros. Cuando se trata de los evangelios. Pero cuando no se trata de los evangelios, incluso cuando coges un evangelio, veréis que hay una concordancia en muchos textos del Antiguo Testamento, porque o se refiere Jesús o emplea un texto del Antiguo Testamento y lo emplea textualmente, pero a veces emplea una idea, emplea un contexto, un concepto, un mensaje, ¿no? De hablar del amor de Dios, pues, tenéis una concordancia sobre textos del Antiguo Testamento enorme. Es por eso que cuando estáis preparando un texto, muchas veces tendréis que decir, como dice Isaías, y como dice Juan, y ahí en el domingo muchas veces veis una lista, la idea que estáis tratando de compartir, de repente está apoyado por varios textos en la Biblia, las cuales es bueno tenerlo. Eso se llama concordancia, y ustedes tienen concordancia. Sí. ¿No? Revisar también las referencias que aparecen a pie de página. Exactamente. Muchas Biblias, la mayor parte de las Biblias, tienen concordancias simples propias. Es decir, tenéis un versículo y abajo ahí tenéis un montón de versículos para que lo sepáis todo. Con la letrica. Exactamente. Sí. Entonces, los cuales ustedes hacen bien en pararse y consultar estos textos. Y ir hacia ellos. Pero después hay libros de concordancia más completas donde realmente viene más trabajado el tema de las concordancias. ¿Okay? Entonces, hacer uso de pasajes paralelos. Por ejemplo, si ustedes tienen la revisión del 1960 de la Biblia Reina Valera, busque 2 Reyes 18, la narración del reino de Ezequías. Se dará cuenta de que entre paréntesis está la cita de otro pasaje paralelo donde también se narra el reinado de Ezequías. Y veréis ahí abajo donde podéis ir a ver otro pasaje de la Biblia que habla de lo mismo. Ejercicio 26-27. ¿Cómo? Esto es para hacerlo en casa. Sí, va demasiado Igual que deprisa. lo de los significados en el diccionario bíblico. Va demasiado deprisa, pero no importa. Si puedes contestar directamente, lo haces. Si no, pues lo haréis con más tranquilidad en casita. Y será estupendo de ver cómo os habéis salido del problema. Seguimos, hay más. Vamos. Y método para correcta interpretación del texto. Seguimos. F. Conocer la costumbre de los pueblos a los cuales se dirige el autor. ¿Y la E? Pero es Paralelo. La E. Hacer uso de los pasajes paralelos. Ok, ¿puedo seguir? Sí.
Otro, conocer las costumbres de los pueblos a los cuales se dirige el autor, obviamente también es otro método que puedes ir si quieres profundizar mucho. Por ejemplo, hablamos de le dio un talento. ¿Qué es un talento? La moneda. Lo hemos transformado nuestro vocabulario por culpa de esta parábola. La hemos puesto como un talento natural, como un don, como algo que uno puede hacer y tiene facilidad de hacer. Originalmente un talento era una pieza de una cosa muy pesada que era un valor monetario, ¿vale? Además que era muy caro un talento, ¿no? Era mucho dinero, y el que recibió de esta tiene muchísimo talento. Entonces la parábola se refiere, naturalmente tiene contrasentido también, tiene, como decimos, un sentido literal y un sentido figurado. Jesús habla de una historia literal con la idea de enseñar una cosa figurada, obviamente, ¿no? Un mensaje figurado. ¿Me seguís? Sí. Entonces va a emplear la historia de los talentos, que un talento es algo de dinero, y claro, el vocabulario español y mundano, del mundo, no mundano, sino de todo el mundo, ha transfigurado esta palabra talento en talentos figurados. Virtudes, exactamente. Eso es simplemente para decirlo, ¿no? Entonces, el contexto, la costumbre de los pueblos a los cuales se dirige el autor, naturalmente, hablamos de circuncisión. Bueno, ¿qué será eso, no? Y uno pues puede hablar sobre esto y está totalmente fuera de contexto porque no sabe de qué significa y qué es lo que hacía y por qué se hacía eso, en qué contexto se hacía, en qué costumbre es esa. Y ahí en la Biblia obviamente hay muchísimas costumbres. Cuando se habla de distancia, ¿no? Se habla de fiesta de... Entonces, ¿qué significa esta fiesta que estaban celebrando, ¿no? ¿Y cuál era la fiesta esa que estaban celebrando? ¿Qué significaba esta fiesta? Naturalmente, cuando predicas sobre un pasaje así, es bueno conocer estas cosas. Yo le garantizo, ni yo las sé todas, ¿no? Obviamente, pero cuando se escoge un texto, es bueno ir hasta esto, ¿no? Ejercicio 28. Cuando habla, por ejemplo, el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra. Qué texto más bonito. Pero el salmista, o el que escribió, no sé si es David o otro, ¿a qué tipo de lámpara se estaba refiriendo? ¿Cómo era una lámpara? ¿Era un foco láser de estos de 10.000 vatios? No, había agarrado el rollo de la escritura y lo había encendido. Se habla de la lámpara de aceite. Y esta lámpara alumbra ¿qué? Un metro, un poco más delante de ti. Otro tema de reflexión. La palabra de Dios te enseña tu caminar paso a paso. No te enseña a caminar hasta el texto. ¿Tú ves? Igual la puerta angosta y todas estas cosas. En fin, todas estas expresiones que tenemos en la Biblia, de repente, pues, si sabemos el contexto o sabemos la historia, la costumbre del pueblo, sabemos. ¿Ok? G. Interpretarlo en armonía con toda la enseñanza bíblica. Eso también es una gran importancia. Cuando cogemos un texto apartado así, le podemos hacer decir lo que uno quiere. En definitiva, la Biblia da para apoyar todo tipo de teoría. Si de repente me pasa por la cabeza de decir que hay que adorar a la Virgen María, seguro que voy a buscar un texto donde me puedo apoyar para decir esto. Pero no es el sentido general de la Biblia. El mensaje general de la Biblia tiene una congruencia entre sí y tiene un hilo conductor y el mensaje es completo y no podemos ir en contra de este mensaje simplemente sacando un trocito del literal. Así que es importante interpretarlo en armonía con toda la enseñanza bíblica
si al estudiar un texto se observa una aparente contradicción con algún otro aspecto básico de la Biblia, entonces es necesario hacer un profundo y cuidadoso examen de todos los demás textos que tratan del mismo tema. Por eso muchos predicadores se han aventurado a decir cosas, especialmente ahora que estamos hablando de vivir según el espíritu del profeta, de las profecías y de mil cosas de este tipo. Es bueno decir, párate un momento, vamos a ver lo que dice el mensaje bíblico completo, no solamente una pequeña parte. Porque entonces eso nos va a evitar muchas desviaciones. El otro día, el lunes, con el grupo de los responsables de células, hemos visto un texto donde decía que ya en el tiempo de Pablo, algunos decían que la resurrección ya había venido. Ya había llegado la resurrección. Yo no sé qué tipo de interpretación era esta y qué tipo de filosofía o de enseñanza, pero era una gente convertida que empezaba a predicar esto. Fíjate un poquito el tema. Y mucha gente se dejaban contagiar y llevar por este tipo de enseñanza. Y Pablo tenía que decir, basta ya, eso no va en concordancia con lo que dice el mensaje bíblico. Obviamente está totalmente contrario, ¿no? Y así sucesivamente en todos los tiempos de la historia hubo gente afirmando cosas, tratando de hacer de nuevos descubrimientos espirituales, pero en todos los tiempos de la historia y donde más hoy en día, ¿vale? Entonces tenemos que tener mucho cuidado a eso y volver al sentido común. Cogemos un texto, vale, pero no lo podemos sacar para decir lo que queremos, ¿no? Tenemos que corresponda al mensaje general de la Biblia. ¿Ok? Así que es importante que volvamos a saber en qué circunstancia ha sido escrito este texto y en fin, tantas cosas. Ejercicio 29, ¿lo puedes hacer o no? Eso es lo que acabamos de decir. Sí, exactamente, por eso. H aplica los principios básicos que tuvieron valor en el pasado. Si Dios tuvo algo importante que decir hace 2000 años atrás al hombre de esta época, de seguro, repito, si Dios tuvo algo importante que decir hace 2000 años al hombre de esta época, de seguro que también lo tiene hoy. Dios habló. Lo que dice Dios no tiene caducidad de tiempo. Está hablando y hablará en medio de su palabra. Su palabra no tiene caducidad. Es decir, bueno, pero eso era un mensaje para la gente de la época. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de eso. Podemos interpretar situaciones concretas. Sabemos que Pablo ordena ciertas cosas, por ejemplo, que las mujeres no hablen en público, lo que sea, y ahí podemos interpretar, ¿verdad?, muchas maneras y no tomar esta palabra a la letra, tal cual, si la entendemos en el contexto que fue escrito y a quién y por qué fue escrito y en qué momento fue escrito, ¿de acuerdo? Pero no creo que fuera un mensaje para todas las épocas. Sin embargo, podemos ver que es muy peligroso incluso tratar de interpretar eso, ¿no? Hay que tener mucha humildad a la hora de querer dar una solución a este tema. Por eso digo, los principios que Dios ha dicho, ante todo, no solamente una palabra, pero si dice al pueblo de Israel, cruza el Mar Rojo, nosotros para ir a las Palmas no vamos a pedir que se abra el mar, ¿verdad? Porque es otro contexto, es otra historia y estamos viviendo esta cosa, ¿verdad? Digo yo esto, ¿no? Sé que no podemos coger la palabra de Dios para utilizarla para nuestras historias, ¿no?, de hoy en día, porque era un momento preciso, ¿de acuerdo? Pero los principios de los 10 mandamientos, por ejemplo, los principios que Dios ha enseñado a su pueblo, de confianza en Él, de que Dios es grande, y todo eso
no se ha cambiado con el tiempo. Estos principios los tenemos hoy en día igual. ¿Estamos de acuerdo? Por eso no podemos predicar cualquier cosa y tenemos que basar y sujetar nuestra predicación a los principios bíblicos que tuvieron valor en el pasado también y que siguen teniendo valor hoy en día. Digamos, en las circunstancias de aquel entonces le toca al estudioso de la Sagrada Bíblica buscar los principios operantes y buscar con la ayuda de Dios la aplicación de estos mismos principios a las circunstancias de la que atravesemos hoy en día. Tenemos problemas nuevos, este mundo pasa por problemas nuevos, pero en realidad vemos que los principios que Dios ha establecido para su pueblo y las recomendaciones y los mensajes que dio a su pueblo perfectamente son válidos hoy en día para las circunstancias que vivimos nosotros. Y tenemos que adaptar el discurso, pero no el principio. Tenemos que adaptar nuestra forma de predicar y de hablar, porque no vamos a hablar a gente que está en el desierto de Moisés, ¿verdad? Pero estamos hablando a gente que pasa por el desierto hoy en día y que tenemos que predicar los mismos principios con palabras. No sé si me seguís, pero está bien. Ejercicio 30 y 31. Y para terminar esta lección tenemos que investigar las interpretaciones de otros estudiantes de la Biblia. Eso es un paréntesis añadido. Podemos decir que también es bueno que ustedes entre vosotros podéis compartir vuestras reflexiones sobre un texto, ¿ok? Y lo que ustedes han podido descubrir también entre vosotros es bueno que podáis compartirlo. Y así aprenderéis más todavía que si lo hagáis de forma solitaria. Todas estas recomendaciones, ¿no? Espero que las habéis apuntado por lo menos. Sí. Prestado atención. Tratan ustedes de contestar a las preguntas y a los ejercicios que les están dados. Vamos a terminar y les voy a pedir que se pongan por pareja. O sea, formen pareja, lo que quieren, me da igual. Si son parejas de verdad, son parejas de hecho o de parejas de hecho. Si de hecho son parejas o si se hacen parejas de hecho para este ejercicio, da igual, ¿vale? Pero pónganse de acuerdo y vais a hacer un trabajo la próxima vez. Me gustaría mucho que ustedes pudieran venir aquí, que yo no estaré, pero vais a tratar de buscar un modo de poner en internet una predicación, ¿vale? Y vais a analizar la predicación de un tal Charles Stanley, no sé si lo conocéis. Si vais en YouTube, anotáis Charles Stanley, igual como está aquí, además ustedes lo tienen por escrito, ¿no? Sí. ¿No? Tenéis por escrito ahí abajo, aquí, ¿ah? Incluso tenéis en la predicación que quiero que ustedes vayan y que... ¿ah? ¿Ok? Entonces, eso va a ser vuestro trabajo la próxima vez, ¿vale? Escuchar la predicación hacer Entonces tenéis que hacer vais a tomar nota de esta predicación. como el bosque. Yo creo que, sí, exacto. Yo creo que Charles Stanley, además, sus predicaciones sus enseñanzas son cortadas a 30 minutos por razones del internet, así que tampoco es demasiado largo. Son 30 minutos y habla de un tema, en este caso, el arrepentimiento genuino. Sacar esto, de ¿Ah? introducción, Sí, dice parte 1, 2, 3, no sé si hay 1, 2, 3 partes, no lo sé, o a lo mejor hay 5 partes, no sé, pero son ideas concretas que está desarrollando, ¿no? Es decir, una predicación siempre va a tener un momento de introducción porque la gente está fría, no sabe de qué vamos a hablar, entonces se empieza con un momento de introducción. Bienvenidos ustedes, y no sé, los domingos veis que lo estoy haciendo también, ¿no? No empiezo directamente leyendo un texto y explicándolo, sino que preparo a la gente
son 5 minutos, 10 minutos, como mucho, pero 5 minutos, donde introduces el tema que vas a hablar, tratando ya de llegar al interés de las personas sobre un tema concreto. Hablamos aquí en este caso del arrepentimiento genuino. ¿Qué significa arrepentirse? ¿Qué es el arrepentimiento genuino, ¿no? Verdadero. La Biblia dice que tenemos que arrepentirnos, pero ¿qué significa eso de arrepentirse de forma auténtica? ¿Nos hemos arrepentido de forma auténtica? Si sabemos que para entrar en el cielo tenemos que arrepentirnos, ¿qué significa eso? Entonces es una pregunta que podemos hacer a la gente. Y vais a ver cómo él lo hace, ¿no? Cómo empieza sus predicaciones, esto es la introducción, y quizás a partir del minuto 3 o 4 ya empieza a desarrollar una idea sobre un texto concreto. Vais a notar eso. Segunda idea, no hace falta que escribir todo lo que está diciendo, obviamente que no, solamente un resumen muy grande. Se llama un bosquejo, ¿no? Va a ser el bosquejo de su predicación. Y al final hay una conclusión, es decir, el remate final, donde él podría terminar diciendo, y ahora todos los que están de acuerdo, que demuestra, venían arrepintiéndose de verdad, ¿no? Eso es la conclusión. O sea, introducción, las partes del mensaje y la conclusión. Eso es fundamental y lo vamos a estudiar después, muy en detalle. Y vamos a dar recomendaciones de cómo empezar bien y cómo terminar bien. A veces uno empieza bien y termina volando, y todo el mundo durmiendo, o todo el mundo perdido por ahí, ¿no? O termina bien, pero no hubo contenido, entonces no se sabe muy bien de qué contenido. ¿Me entiendes? Es decir, que la preparación de una predicación tiene que ser muy bien estructurada, ¿no? Eso lo vamos a ver porque es lo que nos interesa en definitiva. Hasta ahora hemos visto unas precauciones de cómo empezar, cogiendo un texto y todos los pormenores que podemos pensar y tener en cuenta. Yo sé que a la hora de prepararse no vais a pensar en todo lo que les he dicho hasta ahora, ¿verdad? Seguramente lo vais a olvidar, pero quizás en un momento concreto tendréis que decir, oh, pues mira, aquí no hice mucho hincapié en el contexto y ahora me perdí totalmente, porque no tiene nada que ver con el texto que he explicado con lo que realmente quería decir originalmente. Eso continuamente vais a ser, ¿cómo se dice? No reprendidos, sino llamado la atención, y estas instrucciones que hemos dado así son muy teóricas, pero son muy válidas, no hay que pensar que no son válidas, claro que sí que lo son válidas. Pero ahora, a través de nuestro estudio, trataremos de ver cómo elegir un propósito de mensaje, pero después más bien será enfocado en cómo estructurar un mensaje, y ahí tendré que trabajar mucho cogiendo texto y tratar de establecer un guión correcto para vuestra predicación, que en definitiva es lo que persigue este curso, el que podáis elaborar